¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast que hemos llamado Terror Garage Argentina. Mi nombre es Antonio, ya saben, ustedes me llaman Tony. Y creo que nos hemos tomado, no sé si merecidas vacaciones, pero creo que hace bastante que no pasamos por acá dejando un nuevo episodio. Y bueno, nada, la comunidad ya lo venía reclamando hace bastante, ya me estaban chuzando ahí para que me ponga a laburar. Y bueno, acá estamos una vez más con un nuevo episodio. Por ahí a algunos de ustedes le puede sonar que ya lo escucharon esta historia, porque realmente tal vez sí la escucharon, porque vamos a estar con Rodrigo, un amigo de la comunidad de Terror Garage, que cuando quieran, siempre lo digo, son bienvenidos a sumarse. En la descripción de este episodio tienen todos los links para sumarse, para escucharlo en diferentes plataformas. Y bueno, esta historia viene desde las entrañas de la misma comunidad de WhatsApp. Pero bueno, a veces entre que vamos haciendo nuestras cosas, vamos laburando, haciendo alguna cosa que otra, las buenas historias no las podemos disfrutar tanto, y creo que esta historia merece toda nuestra atención. Así que le damos la bienvenida a Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Bien, tranquilo. ¿Mucho frío por allá? Yo estoy tomando un mate cocido, acá estoy muerto de frío. Está frío, sí, sí, está frío, una noche fría hoy, pero se banca. Estamos ya en tiempo que haga frío, así que está bien. Sí, sí, la verdad. Yo soy team verano, así que ya estoy contando los días para que se vaya el frío. Rodri, bueno, como dije, esta historia ya la habías comentado un poco en la comunidad de WhatsApp de Terror Garage, pero bueno, esta vez para los que están fuera de la comunidad y que también son medios racios a los grupos de WhatsApp y demás, vamos a contar un poco más en detalle, también por ahí con alguna que otra pregunta más sobre lo que te pasó. Que en sí fue hace bastante, es una historia bastante larga, si bien la habías comentado en una versión Sí, de 5 minutos, creo. esto, sí, esto me pasó hace 10 años aproximadamente. Arrancó en el 2013, que fue cuando nos mudamos con mi familia a un departamento en Moreno Centro. A mi compañera, a mi actual esposa, la conozco en fines de noviembre del 2012. Al poquito tiempo nos mudamos juntos, muy poco tiempo, nos conocimos en noviembre del 2012, febrero del 2013 nos mudamos. ¿Qué tendrá que ver esto? Ahora va, este detalle de poco tiempo de conocernos tiene que ver un poco con la historia. Bueno, yo en ese momento vivía con mis dos hijos varones. Nos mudamos a Moreno Centro con mi actual compañera, con mi esposa. Y lo primero que nos empieza a pasar en este lugar, no estamos, hoy justo hablaba con ella, no estamos muy seguros, pero creo que ambos coincidimos que lo primero que nos pasó fue que en el baño del departamento se escuchaban susurros. A ver, era como si te susurraran al oído, pero no eran palabras que se pudieran entender, era un susurro medio inentendible, pero se escuchaban palabras y era un susurro como cerca, como si te dijeran en el oído. Hay un y no se entendía. Uno por un trato de buscar el lado lógico, ¿no? Y decir, bueno, qué sé yo, por la por la ventilación del baño se escuchará de otro departamento. O sea, las primeras veces yo traté de buscarle una explicación. Sí, porque eso es lo más común. Yo he estado en varios lugares en Capital, incluso en ponerle en hoteles, digamos, y es como que vas al baño y se escucha, no sé si murmullo, pero es el eco que retumban las voces por ahí, una conversación, y lo estás escuchando. Claro, no es algo que sea normal. Yo, bueno, siempre viví en casa, digamos, no en departamento, pero bueno, al ser un lugar que tenías todo pegadito, los otros departamentos, podía pasar que se escuchara, qué sé yo. Pero, bueno, creo que lo primero que nos pasó a ambos fue esto. Y como recién nos estamos conociendo, que ahí venía el detalle de que hacía muy poquito que estábamos juntos, que nos conocíamos, ninguno de los dos se animó a decirle al otro, me pasó tal cosa. A que el otro pensara, uy, ¿con qué clase de loco me mudé?
hacía, no sé, 3 meses que nos conocíamos y ya nos íbamos a ir a vivir juntos. Entonces pasó un tiempito entre que nos empezó a pasar hasta que lo hablamos. Y empezó a pasar, esto fue el principio de varias cosas que nos empezó a pasar. La mayoría de las cosas que nos pasaron en ese lugar fueron auditivas, sonidos al principio. Al principio fue solo sonidos, qué sé yo. Tenía un pasillo, el departamento unía el comedor con las habitaciones y el baño, y se escuchaban, a veces mis 2 niños iban con su mamá el fin de semana, y a veces estamos en la habitación con mi pareja y escuchamos como correteo de chicos por el pasillo, o ruido de chicos tipo risas, correteo, siempre volviendo a lo mismo, a buscarle otra explicación, decir, bueno, es de otro departamento, qué sé yo, las paredes son finitas, uno trata de justificar por otro lado, ¿no? Porque no queríamos pensar que fuera. Aparte, ambos éramos bastante de no creer mucho en todo este tipo de cosas, entonces nos costaba al principio decir, bueno, sí, acá pasa algo raro, pero se fueron sucediendo varias cosas como esta, cada vez más seguido, el tema de los ruidos, y muy seguido el tema del ruido de chicos, desde llantos hasta, no sé, sí, llanto, correteo por el pasillo, ruidos de chicos en general. Pero pará, ¿llantos de bebé o llantos de un niño más grande? No, pasaba, por ejemplo, en nuestra habitación escuchamos varias veces como que al lado se escuchaba una nena que lloraba, ponele, no sé, le calculábamos 5 años, chiquita pero no bebé. Y nosotros pensábamos, pero qué pasa, hijo de puta, todo el tiempo esta nena llorando, ¿qué pasará? Después nos enteramos que el departamento estaba vacío, donde nosotros escuchábamos esto. O sea, una locura. A veces en este lugar estuvimos 1 año y medio, más o menos, hasta que nos tuvimos que ir porque se fue volviendo cada vez más heavy, que ya voy a contar esa parte. Y muchas veces me dicen, cuando cuento esto, que tampoco es algo que lo cuento muy seguido, ¿no? Porque vos lo contás y es un delirante. Pero es que nos empezó a pasar como en creciendo las cosas. No fue todo de una, no fue todo... o sea, fue de a poco. Entonces, no fue que, bueno, nos vacamos 1 año y medio en una casa del terror. O sea, fue de a poco pasando esto. En algún momento llevamos a una persona que limpiara la casa, una bruja o el nombre que le quieran poner. Y la señora esta nos decía que no es que había un espíritu de niños, ponele, sino que lo que había acá, el ente, la energía, lo que había ahí, nos quería hacer creer que había niños ahí porque era lo que nos afectaba a nosotros. Supongo que por tener niños en ese momento. En ese momento mis hijos tendrían 9 y 11 más o menos, sí, calculo que esa sería la edad de ellos en ese momento. Entonces nos hacía escuchar supuestamente ruido de niños porque era lo que más nos afectaba. Pero bueno, entre todas las cosas que empezaron a pasar, aparte de los ruidos, hoy justamente hablaba con mi compañera que algo que yo no recordaba. Un par de veces se prendió el televisor del comedor. Nosotros teníamos en ese momento una tele viejita de tubo, una tele común, todavía pero de tubo. Y nosotros decíamos, bueno, por ahí capaz que fue una subida de tensión de la electricidad y se prendió la tele. Tratamos de buscarle como siempre, una explicación que no sea, hay un fantasma. Se nos prendió la tele sola, la nada, sin que hubiera nada en el comedor. Eso nos pasó un par de veces también. Lo más feo que empezó a pasar fue que nos empezó a afectar esto que había en la salud de nuestra vida cotidiana. Mi compañera, que es docente, trabaja en la docencia, le empezaron a pasar cosas y no salía de la casa. Tuvo un esguince primero, un esguince de pie,
se recuperaba de eso, se enfermaba de otra cosa, y así estuvo como un año, casi un año sin trabajar, porque era una seguidilla de cosas que le pasaban. Uno podía pensar, bueno, una mala racha, mala suerte así seguida de cosas que pasaban, pero bueno, uno después empieza a atar cabos y era todo muy raro, o sea, tuvo casi un año sin laburar porque todo eso le pasaba algo, o sea, se recuperaba y le pasaba otra cosa. Yo soy asmático. El peor tiempo que tuve con esta enfermedad fue ahí. Estaba todo el tiempo muy mal del asma. También, uno por ahí le puede querer buscar por otro lado decir, bueno, capaz que el departamento era húmedo, qué sé yo. Claro. Pero la cuestión que estuve... Eso te iba a preguntar, el departamento no tenía nada raro, por ejemplo, que justo me decías el tema de asmático, y justamente pensaba eso, en el tema de, viste, que se hacen los hongos contra la pared, no sé, o algo por el estilo, que termina siendo tipo un polvillo, algo que te moleste, cosas así. No, nada de eso. Claro, no, incluso algo raro, bueno, que tiene que ver con esto cuando vino esta señora bruja, digamos. El lugar era muy oscuro todo el tiempo. Y lo raro que tenía, en el comedor, una ventana tipo puerta-balcón, o sea, una ventana enorme, grande, que ocupaba casi toda una pared del comedor, y en la forma en que estaba ubicado era imposible que no entrara luz todo el tiempo, pero era un lugar súper oscuro. Después de que hizo esta limpieza esta señora, cambió la onda totalmente, por un tiempo, pero cambió la onda totalmente porque se notaba más luminoso el lugar, pero una oscuridad todo el tiempo era en ese lugar. Cuando llega esta señora, después de varias cosas que nos venían pasando, que alguien nos recomienda a esta señora, bueno, viene, hace con unos especie de carbones y unos polvitos mágicos, no desconozco del tema, pero bueno, con un cosito, pone unos carbones y empieza a ahumar así por toda la casa. Cuando se acerca al baño, al área del baño, se le apagan los carbones. Quiere hacer esto varias veces y no podía pasar del baño. Yo estaba ahí al lado, no era un chamullo de prestidigitador de la señora, no. Yo estaba ahí al lado y veía que lo prendía y se le volvía a apagar. Este pasillo, además, que iba por hasta el baño y están las dos partes de las habitaciones, nunca tuvo luz. O sea, tenía una luz, pero nunca funcionó. En un momento le decimos a la inmobiliaria de esto, de que bueno, vino un electricista a ver esa parte del pasillo. Cuando abre, no tenía luz, no tenía lámpara puesta, tenía un huequito tapado. O sea, donde iría la lámpara, le habían metido ahí unos papeles, que se habían tapado la parte de la electricidad. Entonces lo saca para poner algo y estaba lleno de abejas. No sé si esto tenía que ver, pero bueno, raro. Y el tema de los bichos también. Había cucarachas todo el tiempo. También, si lo buscamos el lado lógico, podría ser cualquier otra cosa, qué sé yo. Pero no había forma de sacarlas. Le metimos cualquier tipo de insecticida, método para matar estos bichitos, siempre manteniendo la cocina limpia, y no había forma de que no hubiera cucarachas en el lugar ese. Era tremenda la infestación que había todo el tiempo en la cocina de cucarachas. ¿Al electricista no le preguntaste por la tele? No. No, en ese momento la verdad que no se me ocurrió preguntarle, pero bueno, la cuestión que no pude arreglar, y el pasillo ese, que donde escuchábamos ruidos, digamos que el pasillo y el baño era la parte donde más actividad había. Y el pasillo no se pudo arreglar nunca mientras estuvimos ahí, el tema de la luz. Tampoco es que era un pasillo súper oscuro que no podías ver para entrar a las habitaciones, porque llegaba la luz del comedor. Pero la cuestión que en ese pasillito de un par de metros no había luz. No se pudo arreglar, no hubo forma de iluminar esa parte. O sea, cuando el señor quiso arreglar, como estaba se había llenado de abejas, volvió a tapar, no tocó más nada ahí. Bueno, antes de seguir, cuando fue la señora esa, ¿le dijo que el problema estaba en el departamento de ustedes o venía de algún vecino?
justamente que ustedes decían que bueno, que escuchaban ruido de chicos, pero pensaban que era el vecino. Lo que nos dijo esta señora que había una entidad masculina y no quería dejar que mi compañera saliera de casa. La quería tener en la casa y por eso todo el tiempo le pasaba algo. O sea, ya te digo, fue casi un año sin trabajar y que en un momento incluso hasta se le complicó con el tema de las escuelas la licencia médica, porque era mucho tiempo, todo el tiempo le pasaba algo. En un momento ya hasta se le empezó a complicar. Y entre estas cosas de los ruidos y esto, otra que nos pasó que nos dejó así un domingo en la noche, tarde noche, estábamos en la habitación, estábamos mirando alguna peli, qué sé yo, creo que no estaban mis niños en ese momento, estaban con la mamá, y en el departamento al lado que estaba vacío, escuchábamos ruido de como que se abrían y se cerraban los placares. Los departamentos estos tenían placar empotrado, o sea, todos los departamentos tenían el mismo placar en las habitaciones. Entonces nosotros conocíamos el sonido de las puertas porque teníamos el mismo en las nuestras. Entonces escuchamos que se cerraba, se abría, pum, pam, pum. Qué sé yo, era domingo, una mudanza es normal un fin de semana, o sea, generalmente por cuestión de laburo la gente se muda un fin de semana, entonces no nos llamó tanto la atención. La cuestión es que en un momento salgo a comprar y primero para entender más o menos cómo eran estos departamentos, no es que era un edificio de departamentos, sino que eran 12 departamentos de la calle hacia el fondo, digamos 6 y 6 arriba. No sé si más o menos pueden entender cómo eran los departamentitos, pero eran, claro, 6 arriba, 6 abajo y estaban puestos no hacia la calle, sino de la calle para adentro. Más o menos, no sé si se harán la idea. Bueno, la cuestión es que yo salgo a comprar y se me ocurre chusmear porque vi de golpe todo apagado en el departamento de los ruidos, el que estaba al lado nuestro. Está la persianita entreabierta de la habitación que daba a la nuestra y no había nada. O sea, nadie se estaba mudando, nadie estaba moviendo las puertas de ese placar. Nada, rarísimo. Y aparte lo escuchábamos postas, se escuchaba al estar pegado a la nuestra, en la habitación, se escuchaba fuerte el ruido de la puerta de la corredera, de la puerta del placar, que golpeaba incluso al abrirse y cerrarse. Rarísimo, pero bueno, no se mudó gente hasta un tiempo después ahí. Siempre igual tuve la duda de preguntar. No nos hablábamos con mucha gente ahí, pero bueno, hay una vecina con la que teníamos ahí cierto contacto porque tenía nenas que jugaban con mis hijos en ese momento y siempre tuve la duda de preguntarle si ella había escuchado algo, si sabía de los vecinos que le habían comentado algo y nunca me iba a preguntarle, pero siempre me quedó esa duda. Todo esto empezó a pasar así, siempre me dicen, cuando yo cuento esto me dicen, pero ¿cómo no te fuiste? No, porque empezó a pasar de a poco y fue aumentando los ruidos, los golpes, porque era así, se escuchaban golpes, ruidos, siempre niños, siempre era ruido de niños llorando, ruido de niños corriendo. Empieza a pasar esto con la salud de mi compañera, con mi salud, con el tema del asma. Cuando viene esta señora bruja, como que se calmó un tiempo, pero después siguió y qué sé yo, también pasaba que por ahí, que también tenía que ver tal vez con que estábamos recién conociéndonos con mi compañera, pero a veces había peleas muy intensas, así de fuertes, digamos así, peleas muy intensas, todo como muy pasional todavía. También tenía que ver tal vez con que era una pareja que recién se estaba conociendo, pero bueno, atribuyo que también era la mala energía que había en ese lugar a veces, porque sí, se notaba muy, muy oscuro, una energía muy de mierda en el lugar a veces. Pero bueno, uno después va atando cabos a todas estas cosas. En ese momento no te das cuenta, pero después empezás a atar cabos todas las cosas y todas esas cosas que estaban pasando estando en ese lugar. En un momento
mi compañera empieza a aparecer con golpes y tipo moretones y rajuños de la noche a la mañana, o sea, se los encontraba de la noche cuando se despertaba, que no tenían explicación lógica. Uno, qué sé yo, me doy vuelta, le di un codazo sin querer, ponele raro que pase algo así, se dio vuelta y se golpeó con la mesita de luces, pero no, los golpes eran en lugares donde no había forma, o sea, no es que se dio vuelta y se golpeó con la mesita de luz porque capaz que en el brazo cerca de la muñeca, ponele, en la pierna, golpes que no tenían explicación y rajuños. Ya en ese momento nos empezó a... En ese momento ya nos empezó a asustar la situación, porque ya se estaba poniendo violento el asunto, y por más que le queríamos encontrar explicación, no había una explicación lógica a las rajuñones, los golpes. Teníamos una gata en ese momento, pero tampoco, no eran rajuños de gata, eran rajuños más grandes, como de dedos, o sea, era como dedos humanos, digamos, o sea, como que era, no era que la gata la rajuñó, o sea, y ya en ese momento nos empezó a asustar. Y lo que fue digamos, que nos dio el puntapié para irnos de ese lugar, fue que uno de mis chicos le empezó a pasar lo mismo. A todo esto, mis chicos no lo hablábamos con ellos, lo que pasaba, porque eran chicos y no queríamos asustarlos. Ya te digo, en ese momento tendrían 11 y 9 años, calculo, porque sí, uno tiene 21 ahora y 19, así que tendrían esa edad, hace 10 años. Uno de los chicos empezó a aparecer con golpes, y además de los golpes, nos mostró que no tenía idea qué le habría pasado. Estaba en un brazo las marcas de una mano, como si le hubieran agarrado fuerte el brazo, pero bien marcados los dedos. Impresionante, era como se notaba eso, y obviamente no tenía explicación. O sea, él estaba, no sé si se asustó, si realmente pensaba en ese momento en algo fantasmal, porque ya te digo, tratamos de tenerlo fuera de todo esto. No le comentábamos, no hablábamos de esto delante de ellos para no asustarlo, pero bueno, ya habiendo también golpes en ellos, ya de ahí nos asustó bastante el asunto. Otra con los chicos. Uno de mis niños... Claro, pará, yo te iba a preguntar justamente por el tema de los rajuños. ¿Eran rajuños así decir, justo que decías un gato, que viste el gato te araña y te corta a la vez? ¿O eran solamente rajuños de que te marque colorado, ponele, o morado, y te dejara así? Sí, no rajuños de uñas afiladas, digamos. O sea, sí, se entiende lo que decís. Sino más bien rajuños, sí, como que te agarrara, como si te agarrara una persona y te quisiera rajuñar sin tener unas uñas así afiladas. O sea, pero así como marcados los dedos. O sea, como la marca, como si te hubieran pasado las uñas así por la piel. Otra que empezó a pasar con mis niños en ese momento, con uno de ellos, también. Esto podría tener que ver con los cambios que habían en la vida de ellos, el tema de habernos mudado, pero si uno empieza a estar caos, todo después me empieza a cerrar por otro lado. Uno de mis chicos empieza a tener problemas de sonambulismo y se despertaba muy seguido con pesadillas feas. Se despertaba a mitad de la noche gritando con cosas feas, así, que se una vuelta me decía que soñaba que estaba lleno de arañas y le pasaba esto, sonambulismo, y que bueno, a veces con estas pesadillas se despertaba así, no se terminaba de despertar y lloraba ahí que veía esto, que veía pesadillas feas en general. Por ahí tenían otra explicación, las pesadillas, no necesariamente tenía que ver con algo paranormal. La cuestión que bueno, cuando empiezan los golpes en los niños, además de mi compañera, decidimos mudarnos. Teníamos en ese momento un contrato de 2 años de alquiler que no pudimos seguir cumpliéndolo porque incluso perdiendo el depósito, que en ese momento era lo que menos nos iba a importar, era perder la plata al mudarnos antes del contrato.
nos mudamos incluso nosotros mientras vivíamos ahí, estábamos construyendo mi actual casa y nos mudamos de apuro en condiciones que todavía la casa no estaba como para mudarse, no quedaba otra. Creo que lo único positivo de esta situación que nos pasó fue que al mudarnos tan de apuro le metimos pila para terminar todo lo que le faltaba a la casa, y en poquito tiempo la terminamos de acondicionar, porque más que nada porque estábamos incómodos en cómo nos mudamos. Creo que lo único positivo de todo esto fue eso, pero no, la verdad que fue bastante feo lo que nos pasó en ese lugar. Vos sabés que lo que decís, el tema que apareció a uno de tus hijos con las manos marcadas, te puedo decir que no sé si será lo mismo, pero yo en una oportunidad tuve la oportunidad, no por gusto y placer, no, sino que se dio así, de ver una persona frente a un fenómeno paranormal, es decir, que ver una persona correr y que choque, como si fuera que encarar una pared. ¿Vieron tipo yacas que hacían ese tipo de cosas? Bueno, como que ver a una persona correr derecho y chocarse contra una pared y rebotar. Así, rebotar 2 metros para atrás y caer de nuca contra el suelo. Y que diga que justamente que en ese momento chocó contra alguien y que lo empujó. Y cuando se levanta la remera, tener 3 o 4 manos marcadas la palma y algunos dedos como si fuera marcado a fuego. No sé si alguna vez te quemaste con algo que te queda la marca, por ejemplo, no sé, con una sartén o algo por el estilo, algo, Sí. Y te queda una línea, Sí. ponele, y te queda, por ejemplo, la marca y hundido y la parte que no está quemada más arriba. Una cosa Más así, marcada, sí. pero imagínate una mano y dedos. Por ejemplo, falanges, parte de la palma, media palma, palma entera. No sé si lo viste así. Yo es lo que vi en primera persona. Y como si fuera una quemadura, pero sí bastante marcado era. Y era una mano y una mano grande. O sea, ya te digo, los niños en ese momento eran chicos, eran chiquitos, y si hubiera sido la mano de uno de ellos o la mano del mismo durmiendo, agarrándose, se hubiera notado, pero esto se notaba como una mano grande, con los dedos bien marcados, bien marcados en el brazo, como si le hubieran agarrado el brazo y hubieran apretado. Él no se acordaba de nada, o sea, no, nos mostró asombrado, como, o sea, no nos mostró diciendo, uy, mirá, pasó algo fantasmagórico en la noche, porque ellos no lo hablábamos a esto. Claro, Pero nos mostró como diciendo, mirá lo que tengo acá. sí, ni Qué tampoco raro, ¿qué es esto? relacionándolo con la pesadilla, nada. Claro, no. O sea, después de más grande lo hablábamos a esto con ellos, y medio que se enteraron con un poco más de las cosas que pasaban en ese lugar, pero en ese momento habíamos tratado de mantenerlos fuera de todo esto. Incluso cuando fue esta señora bruja, digamos, se fueron a la casa de mi suegra ellos, con alguna excusa, los mandamos a la casa de mi suegra, se van a ir con la abuela que los va a ayudar a tal cosa, que perdón. Lo sacamos de la casa para que la señora hiciera esto. Así que tratamos de mantenerlo todo el tiempo al margen de esto, que no se enteraran, para que no se asustaran más de lo que estábamos asustados nosotros ya. Porque aparte fue así, empezó con ruidos como esto, lo del baño, y fue empezando a pasar cada vez más seguido y cosas más fuertes. Los primeros susurros en el baño, hasta esto de las marcas y los golpes que empezaron a pasar, que fue como te digo, fue lo que nos impulsó a mudarnos de ahí rápidamente, porque, y ya te digo, cómo será el apuro que teníamos, que teniendo nuestra casa a medio terminar, nos vinimos igual, porque no había forma de quedarnos ahí, y tampoco daban las condiciones para salir y pagar otro alquiler, más que nada por el tema de un contrato otra vez. O sea, no, nos mudamos a la casa como estaba y la terminamos con nosotros adentro. Conmigo siempre, eso es lo único positivo de esta situación, fue eso, que con nuestro apuro terminamos nuestra casa para poder estar cómodos.
pero la verdad que no, después de lo de los chicos ya no queríamos estar un segundo más, nos queríamos ir ya de ese lugar. Otra cosa, la señora esta que fue a hacer la limpieza nos decía que todo ese lugar, todo ese complejo de departamentos, pasaba algo, no es que era nuestro departamento, porque ese lugar había sido construido sobre la muerte de alguien. No sé qué quería decir con eso. La verdad siempre me quedó la duda porque no, tampoco le pregunté en ese momento qué quería decir que fue construido sobre la muerte de alguien. No, pero me quedó la duda siempre de eso, de qué habrá sido la historia de ese lugar, qué habrá pasado para que pasen cosas. Pero ella decía que no era el departamento, sino que eran todo ese complejo de 12 departamentos y por eso también siempre tuve la duda de preguntarle a la cineasta que teníamos si ella en esos años que vive ahí escuchó de algo, escuchó de otro departamento que alguien le comentara, o del mismo departamento donde vivíamos nosotros, que era justo abajo de ella, eh, si escuchó de alguien que le comentara algo similar. Aparte esto pasó hace 10 años, habrá pasado gente por ahí viviendo en ese lugar que por ahí alguien le haya comentado algo similar a lo que nos pasó. Claro, sí, seguramente no fueron los únicos. Más de uno se debe haber llegado y haber seguido ahí al toque. Nada más que, bueno, algunos aguantan más que otros. A ver, como decís vos, uno siempre piensa más en lo racional que en lo paranormal, obviamente. No te vas a imaginar realmente que hay un espíritu de un viejo que murió, ponele, en el terreno, o a costa de su sangre construyeron y no sé, y busca venganza. ¿Viste? Así re de película, o sea, es irreal, no. Claro, aparte nos pasaba que ambos, mi esposa y yo, creíamos mucho en estas cosas. A mí me encanta el terror, me encanta el terror en las películas, desde chico leo mucha literatura de terror, soy muy fan del género, pero es de la ficción. O sea, hasta ese momento no era muy creyente en estas cosas. Sí me gustaba, como algo, como, qué sé yo, como alguien que disfruta las carreras de auto, poner a mí me gusta el terror. Pero no lo veía por el lado de que fuera algo real. Hasta ese momento que viví en ese lugar, ahí no hubo otra cosa que terminó creyendo en que pasan estas cosas. Y sobre todo que cuando escucho relatos ahora con internet, por ahí relatos de otras personas que viven cosas, como encuentro cosas muy similares que me hace creer más en que sí, que lo que nos pasó no fue joda, fue algo posta, porque cuando empiezo a escuchar cosas muy similares en lo que pasa, como esto de los susurros, o sea, son cosas que muchas veces se repiten en los relatos de otras personas, y me hace creer más en esto, en que sí, hay cosas que no podemos entender, hay cosas que no le podemos encontrar una explicación lógica, no lo podemos entender por el lado de lo racional, y están ahí, qué sé yo, no sé qué sea, pero están ahí. Sí, totalmente. Bueno, es algo que siempre me preguntan con el tema de esto, justamente el tema de estos temas, de cómo sé si alguien me miente o no. Y yo siempre digo, a ver, cuando la gente te lo cuenta, como lo estás contando vos o ahora, como lo han contado en otros episodios, la gente te das cuenta siempre en el tono de voz, cómo te lo cuentan, y siempre te vas a dar cuenta que el que realmente vivió eso, cada suceso lo ha analizado, lo volvió a analizar de nuevo, lo puso bajo diferentes lupas y decís, no, esto no puede ser real. Uno lo vive y dice, no puede ser, tiene que haber algo que haya sido más terrenal que un fantasma, ponele. Y siempre digo lo mismo, la gente que realmente pasó por algo de esto hace ese ejercicio y no te va a mentir y sabe entender los relatos de otras personas porque justamente vivieron eso. Claro, me pasa que me he identificado muchas veces con los sucesos
que veo que rodean otras personas, porque es lo que nos pasó. Incluso, ya digo, o sea, yo siempre buscando lo racional, con mi compañera, ambos ateos, no creíamos mucho y cuando vino esta señora a hacer una limpieza, nos hace hacer, no recuerdo exactamente cómo fue lo que tuvimos que hacer, alguna especie de ritual de limpieza nosotros también ahí. Y nada, lo hicimos porque más allá de que no creíamos mucho, en ese momento estábamos convencidos de que algo pasaba y necesitábamos sacarlo de encima. Había una mala energía, ya te digo, hay cosas que podían pasar y capaz que sin que hubiera un fantasma, capaz que nos iban a pasar igual en la vida. O sea, qué sé yo, me quedé sin laburo justo un tiempito antes de mudarnos de ahí, me quedé sin laburo de una forma bastante chota, porque el lugar donde yo trabajaba presentó una quiebra ahí medio falopa, nos dejaron sin pagar justo para diciembre, o sea, una situación bastante fea, que podría haber pasado tranquilamente, sin, sin buscar el lado paranormal, pero bueno, en ese lugar fue una seguilla de cosas feas que nos pasaba, o sea, una mala racha horrible que nos pasaba en la vida en general con algunas cosas, qué sé yo, capaz que no tenía nada que ver con esto, y me quedaba sin laburo igual, pero bueno, eran varias cosas que nos pasó ese año y medio que estuvimos ahí, que yo lo atribuyo también que había una muy mala energía en ese lugar. Cuando nos mudamos incluso con esta señora que nos hizo la limpieza, nos había hecho hacer también un ritual para limpiar todos los muebles antes de ponerlos en nuestra nueva casa. Incluso en nuestra nueva casa también tuvimos que hacer ahí un ritual con velas. Hasta ese momento, alguien como nosotros, que éramos ateos, sigo siendo ateo igual, pero alguien que era súper descreído de todo esto, no creíamos en nada fuera de lo terrenal, en esa cosa, y sí, lo hicimos sin pensarlo. Yo me acuerdo que acá donde estoy sentado, estoy viendo justo, estoy recordando acá que estoy acá a metros de la puerta de casa, y acá en la puerta de casa me acuerdo que tuve que poner unas velas y hacer unas oraciones que nos había indicado esta señora para hacer una limpieza, que no entrara nada, que no traigamos arrastrando nada del departamento viejo. De este departamento. Claro. Incluso los muebles, me acuerdo que al mudarnos lo dejamos primero en el patio, y hasta que hicimos una limpieza de los muebles, como nos dijo esta señora, no metimos las cosas adentro. Qué raro, viste, para una mudanza, llegar y decirle al que nos estaba ayudando con la mudanza, no, lo dejamos acá en el patio, no meterlo en la casa. Pero es que primero teníamos que limpiar los muebles, todo lo que fuéramos a meter adentro, las cajas con ropa, todo lo que toda la casa, lo que uno estaba mudando, no lo podíamos meter adentro de la casa sin limpiarlo. La duda que vaya alguna esa energía en nuestras cosas. Y lo hicimos sin pensarlo. O sea, después de lo que habíamos vivido, no nos pusimos a analizar luces. Nos estará chamullando esta señora, será. No, o sea, lo hicimos sin pensar. En ese momento, después de lo que nos pasó, no nos quedaba otra que creer. Sí, olvídate, ¿para qué más? Ya está, ya la viviste una vez en el departamento anterior, ¿no? Ya sí iba a ser bastante para analizar si te volvía a pasar de nuevo, en un lugar nuevo. Y que nos siguiera, sí, hubiera sido bastante. Por suerte no, bueno, contando un año y medio que estuvimos en el departamento, ahora 8 años más o menos que estamos acá, y por suerte no volvió a pasar más nada. Así que por suerte no siguió nada, no era todo de ese lugar, no trajimos nada para acá. Genial. ¿Y tus hijos nada? Tampoco. No, ellos tampoco no han vuelto a tener más nada, por suerte no les volvió a pasar ningún, tampoco con el tema de mi hijo más grande era el que le pasaba esto de
pesadillas feas y ser sonámbulo. Por suerte acá no volvió a pasar cuando nos mudamos acá. Así que sí, por suerte quedó todo ahí, quedó todo en ese lugar. Me causa gracia cuando, viste que dicen los memes en redes sociales a veces de que los fantasmas son clasistas porque solamente pasan en casas grandes. No, esto era un departamentito chico. Para los 4 que éramos era cómodo, pero no era un lugar muy grande. Era 2 habitaciones, cocina, comedor y baño. O sea, no un lugar chico. No es que los fantasmas solamente están en mansiones. En un departamento también puede pasar. Y un departamento en pleno centro de Moreno. O sea, nosotros vivíamos a 1,5 cuadras de la estación. O sea, no era en un lugar perdido, descampado. Era pleno centro de Moreno. Y nada. Wow. La verdad que muy feo lo que nos pasó en ese momento y espero no volver a vivir nunca más algo así. No, ya está. Toqueo madera, ya está. Creo que no. Por lo menos ya sabes a quién decirle y si alguien te cae con una historia, una anécdota así, le puedes decir tranquilamente, yo viví algo así. Que para los que Sí, sí, están, sí. los que lo viven es mucha ayuda. Imagínate cuánto te hubiera cambiado vos encontrarte con alguien que te diga, no, a mí me pasó o conozco a alguien de cercano que sí vivió algo así. Sí, sí, sí. Porque incluso, a ver, yo esto no lo cuento mucho. O sea, porque no andas contando por la vida. Hola, ¿cómo andás? Me llamo Rodrigo. ¿Sabes que me pasó tal cosa? No lo andás contando muy seguido, pero más que nada porque pensás, si le contás, va a pensar que sos un delirante. Todo el mundo cree en estas cosas y entonces no lo ando contando demasiado seguido. Por ahí alguna vez, qué sé yo, en Facebook, por ejemplo, alguna vez comenté algo, pero no mucho, más que nada por eso, porque no todo el mundo cree. No, Entonces, para eso está este podcast y la comunidad que hemos creado también, para todos los delirantes que nos ha pasado algo o nos gusta y creemos en estas cosas. Rodri, la verdad que un gustazo haber tenido la oportunidad de tener la versión extendida de esta historia que comentaste justamente en el grupo de WhatsApp. Así que te lo remil agradezco y los oyentes y la comunidad también te lo va a agradecer. no, gracias a vos, Tony, por darme este espacio para poder contarte esto. Así que sí, espero escucharlo pronto a esto, que me gusta poder contar esto. Genial, che. Bueno, un abrazo, ya saben. Nos pueden encontrar en redes sociales, pueden sumarse como Rodrigo, contar su historia paranormal, también pueden participar del podcast, manda mensaje directamente desde el link de WhatsApp Me, están en la descripción de este video si están en YouTube y si están en Spotify está en la descripción de este audio. Y nada, bienvenidos a todos los que quieran contar su historia y bienvenidos a los que quieran sumarse al grupo de WhatsApp. Tony, me quiero unir o mandame ya al grupo de WhatsApp y ya te agregamos. Así que nada, un abrazo, Rodri, nos estamos viendo ahora en un rato. Nos ponemos a hablar en el grupo. Dale. Bueno, nos vemos, che. Hasta luego. Nos vemos, Tony.